Fue una vez un hombre llamado Al Simmons, un asesino altamente entrenado y fue considerado el mejor. Era un soldado conocido que estaba en su punto de mayor éxito cuando salvó al presidente de un intento de asesinato. Fue asesinado a un nivel superior de la CIA, que se ocupaba de las cosas que el gobierno había mantenido en secreto al público en general. Sin embargo, Al pronto se dio cuenta de que el gobierno no siempre tenía la razón y comenzó a cuestionarse si realmente tenían razón en sus acciones. Esto llamó la atención de personas de alto poder. Jason Wynn, que había sido su superior durante mucho tiempo, se enteró de esto y sabía que Al sabía demasiado. Así que contrató a Chappell, que era amigo y socio de Al, para que lo matara. En un infierno ardiente, Al Simmons fue asesinado y su alma fue enviada al infierno porque había matado a sabiendas a inocentes en sus días en la CIA. Al hizo un trato para vender su alma a un ser demoníaco conocido como Malevolgia, para poder ver a su esposa Wanda. Una vez más, se le permitió regresar, sin embargo regresó 5 años después, como una especie de extraño engendro del infierno sin memoria de lo que había hecho. Después de recordar lo que había hecho, buscó a su esposa solo para descubrir que ella se había mudado y se había casado con su mejor amigo Terry, e incluso había tenido un hijo llamado Cian. Fue después de este evento que apareció su guía demoníaco, el Violator, que apareció como un payaso. Le reveló a Spawn el propósito de su vida y luchó contra él, pero Malevolgia interrumpió su batalla. Ahora, al darse cuenta de su propósito, debe luchar para sobrevivir contra las fuerzas del cielo y del infierno. Spawn tiene la suficiente fuerza como para poder arrojar por la ventana a un hombre. En su primer enfrentamiento contra Violator, este le arrancó el corazón a Spawn, pero este simplemente no murió. Se menciona que el resucitado Al Simmons es poseedor de lo que parecen poderes ilimitados. Spawn fue capaz de lanzar un rayo de poder que perforó a Violator dejando un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto, vomitando fragmentos de materia azulada. Spawn soportó el lanzamiento de Violator, el cual seguía en pie y con la suficiente fuerza como para cortar a Spawn en pedazos. Pese a su gran herida infligida por Spawn, en medida de descuartización, hace aparición Malevolgia. Este menciona que Spawn es parte de su ejército y que sus poderes provienen de él, pero no son completamente ilimitados. También menciona que si los poderes de Spawn se agotan, este morirá y le pertenecerá completamente a Malevolgia. E incluso tuvo el poder de restaurar el brazo de Spawn como parte de sus poderes. En cambio, también tuvo la capacidad de quitarle los poderes a Violator. Spawn sigue teniendo sentido común, ya que algunas veces asesina a violadores, asesinos o en este caso, a pedófilos. Por otra parte, tenemos a Overkill, quien es capaz de resistir impactos de armas pesadas con la pura mano y cuerpo. Tiene la suficiente fuerza como para destruir tanques completos, y aún así fue domado y gravemente dañado por Spawn, usando únicamente sus cadenas. Spawn logró romper la mano y resistir un ataque de Overkill. Las armas de Spawn tienen el suficiente poder como para destruir una suite de un edificio. Las armas de Spawn son capaces de hacer agujeros a elefantes. Con estas mismas armas se enfrentó por segunda vez a Overkill. Tanta potencia tenía una de esas armas que perforó completamente la armadura de Overkill con un solo disparo, seguido de múltiples disparos que dejaron completamente destruido a Overkill. Finalmente dejó una bomba y explotó por completo el lugar. Después nos remontamos a siglos atrás, donde se enfrenta contra Angela por primera vez. Este Spawn fue asesinado por esta misma, que pertenece a las fuerzas del cielo, y ahora está en busca de Al Simmons. Después de haberse encontrado con Al Simmons, este resistió un ataque directo por parte de Angela, y fue clara desde un principio. Su objetivo era matarlo, cosa que casi logra.
De hecho, si no fuera porque Spawn solo terminó como una mancha de sangre, de la cual surgieron dos manos que jalaron a Angela dentro de sí, aquí Spawn parecía tener ventaja, tanta que Angela salió huyendo de ahí. Spawn menciona que su poder surge de él antes de ser consciente de usarlo, al igual que su poder ilimitado y ya no gasta su energía, un poder inimaginable que torna el aire tan pesado como el corazón de una estrella. Se menciona que el poder de los héroes nacidos de la radiación, los héroes nacidos de los elementos, los héroes nacidos de los mundos místicos, los viejos hechizos que pueden modificar el mismo eje del multiverso, ahora es poder de Spawn. Incluso el poder de el que existió primero era de Spawn. Su poder fluye a él surgiendo de todos sus miembros. Su poder, que creía ilimitado, no es nada comparado con este. Sus brazos son la Tierra, las estrellas, los planetas y todas las galaxias que existieron y existirán. Puede proyectar su alma y causar grandes asesinatos en poco tiempo. Acabó con una banda completa en poco tiempo. Pasando a su enfrentamiento contra Chapel, Spawn pudo golpear y resistir ataques de Chapel, tanto a mano como con cuchillos que perforaban su pecho sin problemas. Incluso usó esta misma para vencer a Chapel de un golpe, seguido de rematarlo con sus poderes. Pasamos con otro de sus grandes enemigos, llamado el Redentor, o conocido como Anti-Spawn. Este mismo tiene las capacidades que Spawn, y este pudo resistir sin problema ataques similares a los suyos, soportando de paso una gran caída mientras se le incrustaban pedazos de vidrio en el cuerpo. Estos mismos poderes tienen la capacidad de calcinar a varios demonios. Spawn sabía que estaba en aprietos, así que su mejor idea era huir teletransportándose a otro lugar fuera de ahí. Su escape no duraría mucho, ya que Anti-Spawn lo alcanzaría rápidamente atacándolo con sus poderes directamente en el cuerpo, dejando malherido a Spawn. Si lo anterior no fue suficiente, Anti-Spawn remató a Spawn lanzando un gran rayo de poder en su cara, lo que terminó perforando el cuerpo de Spawn, y este mismo tenía la posibilidad de matarlo con su sable de poder. Sin embargo, a punto de lograr esto, fue momentáneamente distraído por unos vagabundos que se acercaban a él. Spawn aprovechó esta oportunidad para golpear a Anti-Spawn, esquivar uno de sus ataques y contraatacar. Finalmente Spawn le perforó la cabeza a Anti-Spawn con sus poderes, así como con su puño, para al final rematarlo con un rayo de poder que le perforó el cuerpo. Fue lo suficientemente rápido como para salvar a Terry de Overkill. Incluso su capa se movió antes que él. Su traje se enfocaba en proteger a su amo. Soportó un ataque de Overkill e incluso soportó el choque de un auto directo a él. Spawn ni se inmutó ante esto, y posiblemente sea debido a que Spawn tiene un peso de 200 kilos. Ni siquiera 4 hombres son capaces de arrastrarlo, aunque sea un poco. Nuevamente se enfrentó contra Anti-Spawn, quien estaba torturando personas. Spawn fue gravemente herido por un ataque de poder de Anti-Spawn. Esto ocasionó que el traje se saliera de control, pero a la vez este regeneró las heridas de Spawn. Momentos después, Spawn encuentra a Anti-Spawn. Esta vez su traje lo protegía de cualquier ataque, e incluso con este mismo contraatacaba. Spawn salió del fuego cruzado para salvar a una anciana que se encontraba ahí, y de repente trillones de moléculas se desintegraban a la velocidad de la luz, transfiriéndose a otro lugar. Un señor menciona que Spawn es increíble, y más por haberse enfrentado contra lo que parecía Dios. Se volvió a enfrentar contra Violator. Después de habérselo topado en las alcantarillas, su combate fue corto y preciso. Ambos ocasionaron el derrumbe de las tuberías, lo que ocasionó una marea de aguas sucias. Esta misma provocó que se separaran. La transformación de Violator ahora tiene un límite y menciona que es peligroso enfrentarse a Spawn actualmente. Lo mejor es atacarlo a distancia. Spawn es capaz de resistir altas tensiones eléctricas en su cuerpo. Kurz menciona que los poderes de Spawn no solo vienen directo del diablo, sino que su fuerza está dentro de él. Él es un recipiente del mal. En un momento, su traje enloqueció,
atacando a todos y devorando a Al Simmons, pieza por pieza. Esto tenía como propósito restaurar a su amo a la normalidad, y de paso asesinó a The Curse. De igual manera detuvo a un par de abusivos de las calles, solo que estuvo a punto de perder el control de su traje y matarlos, pero Spawn logró detenerlo. Spawn es capaz de sobrevivir incluso con sus órganos de fuera. En el infierno se enfrentó contra lo que parece ser uno de los integrantes de Image United, soportando su golpe, así como vencerlo de un golpe. Volvió a matar al pedófilo que había asesinado en la Tierra anteriormente. Soportó un ataque de Sigurd, pero Spawn sin ningún problema pudo atacar a Sigurd. Spawn lo atacó con una oleada de murciélagos y gusanos que terminaron por derribar a Sigurd de la cosa donde se encontraban. En otro momento, con Violator, las cadenas de Spawn impedían que Violator se transformara. Y sobre todo, un solo gesto de Spawn desintegró a Violator, dejando solo la mitad de su cráneo. Como hemos visto, Spawn tiene una relación simbiótica con su traje. El traje es un tejido viviente que actúa como protector y como uniforme de su portador. Spawn está compuesto de gusanos, cretas y porquerías. Son parte de la nueva forma de este guerrero infernal. Spawn se enfrentó contra una cosa compuesta por desechos de Rat City. Dañarlo era difícil, ya que este solo se disolvía y volvía a regenerarse. En determinado momento, esta cosa se tragó a Spawn y este cayó en un vacío negro, un abismo interminable. Spawn se encuentra en el corazón del mundo, un lugar donde Eddie Beckett llama esto como el hogar de Spawn. Más allá del velo de la vida y la muerte, Spawn se encuentra en el mundo verde. En este lugar, los poderes del infierno no sirven. Spawn golpeó a un demonio quien es más viejo que el tiempo y tiene el poder como para otorgarle el octavo círculo a Spawn y el poder de crear mundos a voluntad. Incluso este se sorprendió al ver a Spawn agarrando un arma divina y no ser desintegrado. Las reglas del infierno ya no le afectan a Spawn, y finalmente dejó su marca en el rostro de ese demonio. Spawn no le afecta el fuego, y este es capaz de mostrarle visiones a los demás. Spawn le mostró un infierno a un chico que quería tener los mismos poderes que Spawn. Le mostró la verdadera naturaleza de este, y cuando estaba a punto de conseguir dichos poderes, en realidad solo cayó de la casa y se mató con un tridente de una fuente. Spawn derrotó de un golpe a múltiples esqueletos en llamas invocados por Urizen. Urizen ni se inmutaba ante los golpes de Spawn, pero un ataque con sus poderes mandó a volar a Urizen. Esto provocó la furia de Urizen y empaló a Spawn con un anuncio de restaurante. Su pelea estaba destruyendo todo el lugar donde se encontraban y Spawn logró detener el pisotón de Urizen. Los poderes de Spawn ya no le hacían nada a Urizen. Spawn se abrió el pecho del traje y lanzó un gran ataque de energía, pero Urizen pateó a Spawn lanzándolo lejos de ahí. Aún así, Spawn no se veía debilitado. En poco llegó Angela a ayudar a Spawn. Ambos luchaban y Spawn usó su poder de creación de vida para crear ramas de árbol, que retuvieron momentáneamente a Urizen. Esto desbalanceó a Urizen y comenzó a abrir el piso. Angela aprovechó esto para atacarlo, un ataque de energía el cual terminó sellando a Urizen. Momentos después, Spawn finalmente le hace frente a Malevolgia. Spawn logró asestarle un par de golpes, así como resistir los golpes de Malevolgia. Nuevamente, Angela se une a la lucha, y esta salva a Spawn de la paliza que Malevolgia le estaba dando, pero esto solo provocó que la asesinara. Spawn, completamente enfurecido, brinca hacia Malevolgia y lo asesina. El grito de guerra de Spawn sacude las vigas mismas de la creación, reverberando a través de mundos. Derrotó a Malevolgia, quien es dueño del octavo círculo del infierno, círculo que mismo se describe como infinito. Tras esto, Spawn llevó a Angela al cielo, y estos le ofrecieron una aureola, y las puertas del cielo ahora estaban abiertas para Spawn, pero este los rechazó. Se enfrentó contra un hombre cerdo, el cual
logró de unos pocos golpes vencerlo. Incluso de tantos golpes regresó a su forma humana. Finalmente Spawn terminó con él y su capacidad de transformarse. En determinado momento Overkill regresó, y este perforó gravemente a Spawn, pero no fue suficiente para detenerlo. Nuevamente Spawn terminó destruyendo completamente a Overkill de un disparo. No suficiente con esto, Spawn le dio un tiro de gracia que solo dejó volando la cabeza de Overkill. Spawn tiene la suficiente fuerza y habilidad como para arrancar toda la piel de una persona y solo dejar a la vista sus músculos. Spawn puede controlar sus poderes y lanzar ataques pasivos para solo repeler a los demás sin causar daños graves. Tiene la habilidad de acabar con múltiples oponentes a la vez, así como resistir una oleada de estos. Su traje es un gran escudo al defender a Spawn de varios ataques, y este no se ve afectado por el filo de una katana, así como también el propio Spawn es un experto en dominar la katana. De esta manera logró derrotar a un samurái en su propio juego. Nuevamente el Redentor volvió. Spawn es capaz de generar escudos con la capa de su traje. Spawn logró resistir fuertes impactos ocasionados por el Redentor. Incluso soportó ataques de energía en todo su cuerpo. Spawn estaba perdiendo la batalla. El Redentor terminó perforando a Spawn y cuando este cayó fue arrastrado hacia el infierno. Pero después de una lucha breve, luchó contra el Violator y el Redentor. Violator sacó a Spawn de ahí y volvieron a luchar por el trono del infierno. Violator estaba a punto de tragarse a Spawn cuando este lo atacó con un gran rayo de poder. Al final, Spawn abrió un portal de donde toda la legión surgió. Spawn es capaz de llamar a un sinfín de hordas debido a que está en sus dominios, y Spawn se proclama el rey del infierno. Spawn no es capaz de dañar a entes fantasmales con sus puños, ya que estos son atravesados, pero sí puede dañarlos con sus poderes de energía. Spawn se enfrentó contra otro demonio, el cual no fue mucho problemas para Spawn. A estos puntos, si bien Spawn recibió fuertes golpes e impactos contra la pared y el suelo, Spawn astutamente usó sus cadenas y de un golpe en el mentón sacó volando al demonio. Momentos después, Spawn abrió un portal con sus cadenas, el cual estaba succionando todo lo que se encontraba cerca. Literalmente derrotó a este demonio de un BFR, quedando únicamente él y los oficiales en el lugar. Como sabemos, el traje de Spawn es un simbionte consciente. Aquí vemos a All Simmons entrenando para controlar a su traje. De lo contrario, el traje lo controlará a él. Poco a poco, él mismo puede materializar su traje y controlarlo. Spawn se volvió a topar con Violator en un callejón, pero esta vez Violator logró detener a Spawn y este quedó parcialmente debilitado y secuestrado. Cuando por fin Violator tenía a Spawn y lo estaba haciendo su perra, Spawn logró recuperarse y con una patada en la cara logró superar a Violator nuevamente. En fin, Violator es la perra de Spawn. El Redentor se volvió a encontrar a Spawn y este lo atacó con un ataque de energía que destruyó un edificio fácilmente. Spawn le acertó una patada voladora que impactó contra el suelo al Redentor. Resistió los golpes del Redentor e incluso impactó al Redentor contra la pared destruyendo esta. Spawn ya no tenía ninguna piedad por el Redentor, incluso usó la propia espada del Redentor para terminar con él y de solo el susto de ser casi asesinado, su forma divina desapareció. Spawn es una legión completa, incluso el demonio Mamón menciona que esto no tiene nada que ver con los poderes que Malevolgia le había dado a Spawn desde un inicio, sino que esto va mucho más allá, de una mano más poderosa. Esa mano era la de Madre de los Milagros, quien intervino apenas Malevolgia convirtió a All Simmons en Hellspawn, fusionando todos los anteriores Spawns en lo profundo del corazón de Spawn. Es por esa manera que Malevolgia no podía doblegar a Spawn debido a que era una fuerza mucho más poderosa de lo que Malevolgia jamás fue. Entonces toda la legión de Spawn comenzó a atacar a los demonios del infierno,
matando a todo lo que se encontraban. Spawn despedazó a un demonio quien estaba a punto de tragárselo. Este demonio era capaz de succionar la vida de las personas, así como se multiplicaba por cada vez que lo cortaran en dos. Pero Spawn acabó con todas sus multiplicaciones. Pasando a otros Spawns, el Spawn del viejo oeste es capaz de absorber balas y usarlas a su favor. Una perforación grande en su pecho simplemente no lo mataba, así como sus balas iban impregnadas de poderes, ocasionando graves muertes a los demás. Spawn fue un gran soldado en la guerra, destruyendo fácilmente un avión enemigo. Spawn podía acabar con múltiples enemigos fácilmente gracias a su armamento. Nadie podía detener a Spawn, era un completo asesino. Cualquier arma podía usar para matar a todo lo que se moviera. Spawn es capaz de soportar grandes caídas desde un edificio alto. Incluso no se vio aturdido a pesar de atravesar múltiples estructuras de concreto. A Spawn se le llama un soldado élite de Dios. En determinado momento apareció un Spawn diferente a lo habitual. Este era Omega Spawn, la raza más poderosa de Spawn. Aún así, Spawn fue capaz de atacarlo con un rayo de poder. La muerte de Al Simmons ocasionó el surgimiento de esta especie, multiplicando todo lo malo de la esencia de Spawn, un poder capaz de rivalizar con el poder de Malevolgia. Hizo trizas los ejércitos del infierno. Claramente, enfrentarse contra un Omega era un suicidio, pero Spawn no dejaría que esta especie lo dominara. Spawn soportó fuertes golpes de Omega, incluso golpes impactados contra muros de concreto. Violator intentó ganar algo de tiempo en lo que Spawn se recuperaba. Violator intentó distraer a Omega con un vómito, pero lo único que ganó fue un rayo de poder que perforó todo su cuerpo. El traje de Spawn comenzó a moverse por sí solo, y los ataques de Omega no le hicieron daño. El traje se lanzó contra Omega y empezó a pegarse a su cuerpo, y comenzó a consumirlo hasta que solo quedaba un cuerpo sin vida. El traje había absorbido a Omega. Mientras sucedió esto, se mencionó que Malevolgia aún estaba vivo, y estaba decepcionado de que todos sus seguidores lo habían traicionado. Pero primero, tenía que conseguir unas piezas para poder manifestar su verdadera forma. Antes de irse, le dijo a Violator que el traje de Spawn es más fuerte de lo que piensa. Spawn es capaz de usar sus cadenas como trampa para retener a sus rivales. Tiene la suficiente fuerza como para atravesar un cuerpo por la mitad. Jim Downing, el nuevo Spawn, fue capaz de rivalizar contra Malevolgia y resistir una perforación en su pecho. Esto no provocó su muerte, lo único que provocó fue el despertar de sus poderes divinos. Su simple presencia estaba derrumbando el edificio donde se encontraban. El mismo Malevolgia mencionó que el poder de Jim viene del propio cielo, pero ningún otro ángel era capaz de mantener sus alas en una zona muerta como lo hizo Jim. Una zona muerta es una pequeña especificación donde el cielo y el infierno no intervienen. Morir en una zona muerta significa quedarse en el limbo. Asimismo, Jim es capaz de neutralizar a Malevolgia en un cerrar de ojos. Ya en el cielo, Jim soltó a Malevolgia para inmediatamente embestirlo contra el suelo. Posteriormente comenzó a salir el traje Spawn y con una ala de este mismo partió a la mitad a Malevolgia. Spawn regresó nuevamente. Spawn puede desmembrar fácilmente a las personas con sus cadenas. Se hace mención que Spawn es un ser inmortal que devora maldad, cada muerte le trae poder. Spawn nació en el cielo. Spawn fue creado en el mismo momento en que Dios creó el universo, porque en el instante en que puso la primera luz sobre los planetas también nacieron las sombras, la oscuridad. Spawn es la oscuridad opuesta a la luz de Dios. Jim menciona tener el poder para acabar con el infierno y el cielo, así como se menciona que Jim tiene una parte que fue tocada por Dios, y por esta razón el infierno no tiene jurisdicción sobre él. De todos los Spawns que han existido, él era el único, y era una espada de doble filo que serviría para terminar con el infierno, así como hacer caer el cielo. Aún así, el traje tenía todavía cierto poder sobre Jim, pero estas dualidades lo único que ocasionaron fue la combinación de un Spawn divino. Era entendible ver a Jim en su forma humana y con sus alas a la vez, pero el hecho que mantuviera sus alas y al mismo tiempo su traje era algo simplemente imposible.
Ningún Spawn es capaz de hacer eso, puede canalizar el infierno y el cielo a placer. En determinado momento, Jim se enfrentó contra su propio traje, llevándolo fuera de la atmósfera de la Tierra. Resistió un impacto contra un edificio y cuando se encontraban en la zona muerta, el suelo comenzó a quebrarse, llevándose el traje y el traje llevándose a Jim consigo mismo. Momentos después, una enorme explosión de luz surgió del suelo y del suelo renació Old Simmons nuevamente como Spawn. Old Simmons, ya renacido, esta vez contaba con una espada la cual no solo despedazaba a sus enemigos, sino que también los absorbía, dejando detrás una cáscara vacía. De esa manera, acabó con múltiples enemigos. Aplastó la cabeza de un demonio y resistió el impacto de un edificio entero cayendo sobre su cuerpo. Spawn ingresó al infierno en busca de su ex esposa Wanda. El único problema era que tenía que matar a 4000 demonios. Al menos esto le ayudaría a llamar la atención. Spawn comenzó a matar a cada uno de los demonios que se encontraban ahí, matándolos de diferentes formas a cada uno de ellos. De un solo golpe con sus cadenas destruyó el cuerpo de múltiples demonios, para al final dejar solo a uno, y este fuera mensajero y trajera a Satán. Spawn sacó volando a Satán junto a su demonio guardaespaldas de un solo tiro. Posteriormente huyó con Wanda para guiarla al cielo, no antes haber intercambiado el alma de Wanda por su traje, pero ese traje era una bomba que terminó por destruir completamente a los demonios restantes. Spawn tiene la fuerza para aplastar un cráneo con la pura mano. Después de mucho tiempo sin verse, vuelve a enfrentarse contra Violator y un arcángel a la vez, soportando la explosión ocasionada que destruyó el búnker por completo. De entre las cenizas salió Old Simmons y comenzó a crear su propio traje con restos de la explosión y menciona que el traje no lo hace Spawn, él es Spawn. De igual manera se enfrentó contra el Redentor y este lo removió de la realidad a un espacio que nadie más puede seguir. Y Spawn es fuertemente blitzeado. Spawn de un grito los saca de ahí, volviendo al plano mortal. Spawn nuevamente usó el traje como una bomba para deshacerse de Clown y el Arcángel, ocasionando una enorme explosión. Spawn medieval atacó a Spawn y este último rompió la regla inquebrantable de un Spawn. Los Spawns no pueden matar Spawns. A pesar que Spawn estaba debilitado, los ataques de Jim Downing no eran capaces de ni siquiera tocar a Spawn. Medieval Spawn fue capaz de atacar y dañar a Omega Spawn y con ayuda de Spawn lograron derribarlo momentáneamente. Incluso Spawn derribó a Monolith con la fuerza de un choque automovilístico. Spawn tomó la iniciativa de atacar a Omega Spawn con la espada de Medieval Spawn y a pesar que quedó en el suelo, al poco tiempo Omega Spawn se levantó y volvió a atacar. Lo único que podían hacer ahora era huir de ahí. Como otros Spawns, tenemos Curse Spawn soportó una enorme explosión comparable a una bomba atómica. Este mismo Spawn devoró a Zeus de un bocado. Spawn es llamado el gobernante del infierno. Spawn Empalador le arrancó el brazo a una persona, perforó con un tubo a otra y le arrancó el corazón a un chico. En los crossovers tenemos Spawn se enfrentó contra Batman recibiendo un par de golpes del murciélago de Gótica. Ambos se juntaron para derrotar a un mago que quería destruir Rat City. Spawn y Batman lo atacaron y las bombas de Batman lo distrajeron lo suficiente para que Spawn lo regresara a su forma original. En otra historia, Spawn y Batman se vuelven a encontrar y nuevamente Batman tiene cierta ventaja sobre Spawn. Ambos comparten golpes y esta vez Spawn deja casi muerto a Batman, tanto que su corazón se detuvo y Spawn lo reanimó con sus poderes, adentrándose en lo profundo de Batman y conociendo quién es realmente. Finalmente tenemos esta pelea donde retiene a Mark de Invencible por un momento. Como Divine Spawn mató a múltiples demonios de Mamón y soportó una perforación en su cuerpo.
logró equiparar a Sera y resistir un ataque que lo partió en dos de un golpe. Sera es una ángel de la más alta élite del cielo. Los ángeles de este calibre pueden viajar en una medida de tiempo no lineal en segundos dimensionales, y Spawn no tuvo ningún problema con apalearla fuertemente en todo momento. En determinado momento, toda una oleada de demonios se lanzaron contra Spawn, y este de un movimiento terminó por destruir a todos estos y de paso exterminó toda la vida en todo el mundo. Resistió un ataque de Dios, así como un ataque combinado de Satán y Dios, directo en todo el cuerpo, y aunque parecía que Spawn había sido destruido, realmente no lo fue. Madre de la Existencia le dio una porción de sus poderes para que Spawn tuviera la oportunidad de reconstruir toda la creación a como él la quisiera imaginar, y de un pensamiento Spawn recreó toda la creación a su estado original, creación que no solo se compone de incontables universos, sino que en realidad son de infinitos universos infinitos. Se ha mencionado que los universos son infinitos, mismos que poseen infinitas líneas temporales derivadas de cada momento divergente. De igual manera, de un solo pensamiento cerró las puertas del infierno y el cielo para que nunca más interfirieran con el destino de la tierra. El infierno se describe como más allá de la vida. El infierno no es un lugar, no es una idea, trasciende todos los niveles de pensamiento. Incluso la Madre de Existencia le permitió a Spawn quedarse con esos poderes y gobernar sobre la creación haciendo lo que quisiera. Podía eliminar enfermedades, eliminar guerras, etc. Pero Spawn se negó a ser un dios, y con ello se negó a permanecer con esos poderes. De igual manera, varios creen que Spawn afectó el Omniverso Image por la anterior hazaña, pero nada más lejos de la realidad. Al igual que ya expliqué con Sonic, en Image no existen crisis, entonces por consecuencia Spawn únicamente afectó su creación, y las demás creaciones de Image como Invincible, Image United, etc. no fueron afectadas por la reescritura de Spawn. De hecho, el propio escaneo ni siquiera menciona infinitos megaversos, no sé de dónde sale esa idea. Lo más probable es que venga de personas que en su vida se leyeron dicho cómic, cuando se dejó en claro que están tratando con realidades paralelas, una cantidad infinita de realidades alternas, por lo que de igual manera el Omniverso Image solo posee un número infinito de multiversos. En el apartado de hacks tenemos transformación. Spawn puede convertirse en humano y volver a su forma de Spawn. Regeneración. Sanó su herida del corazón. Teletransportación. Es capaz de teletransportarse a diferentes lugares. Manipulación de luz. Puede generar luz con sus poderes. Creación. Puede crear objetos. Manipulación de cadenas. Puede manipular el movimiento de sus cadenas para usarlas como escudo, así como para atacar. Manipulación de sombras. Puede salir y ocultarse de las sombras como si fuera parte de ellas. Manipulación de capa. Puede alterar la forma de su capa para usarla como escudo o como arma. Creación de ilusiones. Puede inducir fuertes alucinaciones a las personas hasta el punto de que ellas mismas se matan. Transmutación. Puede convertirse en múltiples murciélagos. Creación de vida. Puede crear una enorme cantidad de árboles y vegetación. Puede salir del cuerpo de las personas. Manipulación de sueño. Puede entrar en los sueños de las personas. Absorción y reflexión. Absorbió una gran cantidad de balas y las usó para contraatacar. Manipulación de agua. Creó una enorme ola de agua que usó para hundir a una pandilla. Percepción extrasensorial. Capaz de sentir el aliento y suspirar de la ciudad. Interacción no física. Capaz de dañar a fantasmas. Intangibilidad. Puede atravesar objetos. Invocación. Puede invocar cuervos para que estos ataquen y maten a los demás. Manipulación de átomos. Desintegró a un niño atómicamente. Cambio de forma. Puede tomar diferentes rostros. Resurrección.
puede revivir a los muertos con sus poderes, y aún, sin estos, el propio Old Simmons puede revivir a un montón de muertos con solo dar la orden. Telequinesis, detuvo una flecha que estaba a punto de golpearlo. Manipulación de oscuridad, puede usar la oscuridad como método de viaje. Absorción de alma, con su espada es capaz de arrancar y absorber el alma de los demonios. Sellado, selló el infierno lejos de la tierra. Corrupción, puede tomar las almas en el cielo y forzarlas contra su voluntad en un ejército de ángeles como seres frenéticos y asesinos. Viaje en el tiempo, comparable a Satanás que otorga este poder a sus demonios. Borrado existencial, comparable a Dios quien creó la lanza dimensional, la cual puede borrar de la existencia. Existencia abstracta como Divine Spawn. Manipulación conceptual, cerró las puertas del infierno y del cielo para que nunca más intervinieran con la tierra. Telepatía, Spawn puede leer los pensamientos de las personas y conocer su pasado o su vida entera con solo adentrarse en sus memorias.